Hey, ¿qué pasó, camaradas? ¿Cómo están? Feliz semana. Hace bastante calor, mucho calor. Pero bueno, dejando eso a un lado y que también es algo preocupante todo este tema del cambio climático, vengo a hablarles sobre mis consejos que pues ya estoy terminando si como internacionalistas si desean estudiar relaciones internacionales. Y para los que no me conocen, pues me llamo Luis, todos me dicen Jerry. Estoy en mi último semestre de Relaciones Internacionales y estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria de la Universidad pues UNAM. Y bueno, como ya les mencioné, estoy en mi último semestre de Relaciones Internacionales, que aún falta el título, pero para mí eso es lo de menos. Hay cosas que antes de entrar a la universidad tenemos que saber sobre esta carrera. Creo que este concepto puede variar dependiendo en qué universidad estés tomando esta licenciatura, pero por lo menos aquí en lo que he entendido a lo largo de la carrera y por lo menos en todo lo que siempre he visto en mis materias, es de ver cómo se ha ido transformando el mundo hasta llegar el día de hoy que tenemos este orden mundial, pero también los cambios que se avecinan y poder analizarlo y poder también ver áreas de oportunidad. En resumen, podemos decir de cómo lo internacional afecta a lo nacional y lo nacional a lo internacional. Eso es así. Pero obviamente este concepto yo creo que puede cambiar dependiendo de en dónde estés estudiando esta licenciatura. Y si aún no la estás estudiando, pues hay cosas que tienes que saber antes de escoger esta carrera. En primera, y creo que lo más importante, es leer. Tienes que leer bastante. Si bien hoy por hoy podemos contar con la inteligencia artificial para que nos hagan resúmenes, para que nos elabore ensayos y todo, pero eso creo que va mermando nuestras habilidades como analistas de lo que está sucediendo. Si bien puedes ver lo que te escribe la inteligencia artificial, pero también tienes que comprobar si esa información que te está brindando es la correcta. Y si no, pues tienes que buscar fuentes de consulta pues realmente que te ayuden y que sean beneficiosas para tu estudio. Otro punto es de que sí, las relaciones internacionales es un campo demasiado amplio. Yo igual siento en este punto que va a depender mucho de en qué universidad estés estudiando, porque el plan de estudios es muy diferente. Para CU, Ciudad Universitaria, en Polacas, que es mi facultad, nos vamos como que estudiamos todo: economía, sociología, antropología, vemos derecho y varias variantes, ¿no? De todas las ramas, que hasta también hay artículos que tocan de biología que parten del derecho, porque pues armas biológicas, etcétera, 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 ¿no? Es una materia muy amplia y muy joven también. Entonces, hay varias áreas en las que tienes que enfocarte, hay varias cosas que tienes que aprender de varios temas, de varias materias, y de cierta manera puedo decirles que es una carrera multidisciplinaria, pero también que exige bastante en el sentido de que tienes que estar entendiendo bien las cosas para entender lo que estás viendo en tus clases. Porque si no te puedes perder y sí es algo como que complicado ver qué onda, hasta qué significa para ti la carrera. Entonces, en ese caso tienes que tener en cuenta de que las relaciones internacionales es una licenciatura que abarca bastantes campos. Digamos que una pasada de varios campos, pero también yo lo veo como un área de oportunidad. No lo veo como un problema de que si bien tenemos muchos conocimientos técnicos, pero no conocimientos para, ¿cómo se puede decir? Técnicos, pero no para aplicarlos. Conocimientos para aplicar no hay como tal cual, ¿saben? Entonces te tienes que enfocar bastante en qué área te quieres desarrollar. Yo en lo personal me estoy desarrollando en lo económico, en lo financiero y obviamente a nivel internacional. Muchas se están enfocando también en derecho consular, en derechos humanos, también muchos están viendo por ejemplo, a muchos se van en lo económico, pero a nivel nacional, que están en Banjico. Entonces, esto va a depender ya bastante de lo que tú quieres aplicar, pues, o a lo que te quieres dedicar, más bien.
También muchos están en derecho medioambiental, por lo que pues también es una amplia variedad. Tienes que escoger de todas esas ramas que te dan las relaciones internacionales, tienes que escoger en cuál te quieres enfocar y cuál es la mejor para ti. Ahora, este punto, el siguiente punto, creo que es el punto número 3, es de que disfrutes la carrera. Si bien es un poco exigente en el sentido de que tienes que leer bastante, que tienes que saber muchas cosas en el ámbito internacional, lo tienes que disfrutar, porque sí o sí eso va a depender mucho de que sigas o no estudiando la licenciatura. Tuve compañeros en el primer semestre que conocí que iban con todas las ganas, pero con el paso del tiempo como que se perdieron, que es algo que les mencioné en el punto 2, se perdieron, no entendían en sí en qué iba la carrera, no se sentían cómodos y al final desertaron. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es de que tienes que estar interesado en el ámbito internacional y nacional, no solamente en lo que pasa alrededor del mundo, sino también en tu propio país, para entender cómo puede afectar al exterior. Por ejemplo, lo que pasa con Ecuador y México, ¿no? Unos tienen un punto, otros tienen otro, y obviamente eso es interesante, por lo menos a mí se me hace interesante mucho de esas cosas, también de cómo los tipos de guerra, porque hay tipos de guerra, las convenciones, los tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí todo eso se me hace muy interesante. La historia universal, la historia de tu propio país. Entonces sí es algo que tienes que tener muy en cuenta, todos esos conceptos, y poder disfrutarlos. Hay un meme que por ahí va de la historia como materia y la historia como pasatiempo. Y la verdad así yo sentí las relaciones internacionales, la historia como pasatiempo, y la verdad quedé maravillado. Punto número 4, y esto tiene que ver con lo que les mencioné sobre que vemos bastantes cosas de diversas materias: economía, un poco de psicología, un poco de antropología, historia, comercio, etcétera, 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 economía, etcétera. Es de que ten en cuenta ese punto. Ten en cuenta que vas a saber de todo un poco y que va a ser algo abrumador de cierta manera, o quizás no, como ya le mencioné, quizás lo disfrutes de, esto se puede relacionar con esto y con aquello, y por ende es así como doy mi análisis, ¿no? Que es algo así como yo lo disfruto. Entonces, realmente tienes que tener en cuenta de que vas a leer mucho, de muchas materias. Quizás algunas cosas no te vayan a quedar claras, pero créeme que en tu plan de estudios pues es complementario. Y tienes que hacer autodidacta en ciertas ocasiones, que eso es el siguiente punto, que ser autodidacta, pues yo que soy autodidacta, y tienes que aprender, estudiar por tu cuenta en algunas cosas que no entiendas. Y también que este es un punto que creo que también va de la mano con el de ser autodidacta. Como estudiantes tenemos el derecho, el deber de preguntar y que el profesor nos pueda dar la respuesta, no nos puede enviar un PDF, que es lo que más pasa. Pero esto de preguntar, créanme que sí funciona. Puede ser la pregunta más ridícula, más tonta, más banal, no importa si ya estás avanzado en la carrera, no importa si apenas estás empezando, pues ten en cuenta de que preguntar realmente te da las respuestas, te ayuda, y pues el qué dirán o cosas así lo tienes que dejar a un lado. Y este siguiente punto tiene que ver con el que las cosas que tienes que dejar a un lado, ese miedo. Pues bien, estás en relaciones internacionales, te tienes que relacionar con las personas, tienes que aprender a negociar. Bueno, esto es otra cosa, ahorita hablo de ello. Pero por lo menos tienes que aprenderte a relacionar con las demás personas, tienes que hacer conexión, tienes que hacer tu red de contactos. No tienes que tener el miedo de hablar, no tienes que tener el miedo de preguntar, no tienes que tener el miedo de hablar un idioma que no sea el tuyo, porque de eso va a hablar de ti. Realmente la cuestión de la primera impresión en estas cuestiones realmente afecta bastante. Entonces, no tengas miedo, o sea, equivócate, es de humanos equivocarse. Y tener miedo. Y con esto de hacer tu red de contactos, obviamente
aprende idiomas. Aprender idiomas es lo esencial en esta carrera. Ya lo mencioné, existe la inteligencia artificial, pero créeme que cuando hablas con un nativo y tratas de hablar su idioma, es algo que les da alegría que lo estés intentando, y creo que es algo que también te llene a ti. Por lo menos a mí me llena el sentido de que estoy tratando de hablar, no sé, en turco con una persona de Turquía, y que esa persona le da alegría que esté tratando de hablar en su idioma. Entonces es algo bonito, y creo que es algo así como una facilidad, una fluidez para crear tu red de contactos. Y obviamente lo principal, el inglés. El inglés es el idioma oficial para las relaciones internacionales, no importa de qué país seas, el inglés. Otros puntos que serían: vayan a voluntariados, vayan a conferencias, vayan a eventos de gama internacional o también nacional, de cualquier embajada, de cualquier cosa que tenga que ver con algo que les interese, pero créanme que tenga que ver con lo que les interese y en lo que se quieren enfocar para trabajar. Vayan, no importa el tipo de evento, y hagan contactos. Créanme que esa es la manera más fácil de tener un trabajo. Y obviamente, como ya les mencioné, las primeras impresiones cuentan. Y tienen que saber qué es trabajar como profesional, ¿no? Tienen que saber cómo actuar profesionalmente, tienen que hablar profesionalmente, pero tienen que ir y presentarse adecuadamente, entablar conversaciones, ya lo mencioné, saberse relacionar con otras personas es lo que más te va a abrir las puertas, tener esta red de contactos. Y créanme que es algo que a mí me costó mucho trabajo hasta que no fui a un evento de Vogue, que creo que ya hice un video respecto a eso, y conocí a gente, a modelos de diferentes partes del mundo, y hablé inglés y dije, vaya, esto sí me está funcionando, mi inglés está fluyendo bastante bien. Entonces dejen de tener ese miedo y vayan a eventos. No importa si vayan solos, no siempre van a depender de alguien, no dependan de alguien más bien. Y por último, y no más importante, que este es el punto más importante, más que los idiomas, créanme: habilidades blandas. Es lo más importante, y es algo que estoy aprendiendo ya en este último semestre, y es algo que me hubiera gustado aprender a inicios de la carrera. Las habilidades blandas: sepan negociar, sepan manejar tiempo, sepan hablar adecuadamente, una comunicación efectiva, perdón, asertiva también, y sepan manejar conflictos. Eso les va a abrir también mucho las puertas. Sus habilidades blandas, que creo que no nos los enseñan, por lo menos en mi facultad, en Polacas, no nos enseñan esas habilidades blandas. No hasta este último semestre, que tengo una profesora que se dedica a negocios internacionales sobre estas habilidades. Entonces créanme también que es muy importante aprender las habilidades blandas, y no está de más también que sepan y que tomen algunos cursos de estas habilidades blandas. Si tienen oportunidad de poder participar en cursos, no sé, en el Tecnológico de Monterrey, por lo menos en México, o en La Salle o en cualquier otra universidad, tómenlo, y créanme que les va a ayudar. Y también cuando estén en ese curso, hagan red de contactos. No sé si mencionar lo de Excel y de Microsoft, que tienen que manejar toda la paquetería, porque no importa en qué área que te estés manejando de RI, te van a pedir Excel e inglés, entonces sí. Y ahora, para concluir, si tú que estás viendo este video y quieres estudiar relaciones internacionales, no es fácil conseguir trabajo, como ya lo mencioné, de que si no haces red de contactos, ojo, no es fácil conseguir trabajo saliendo de la universidad, si estudiaste relaciones internacionales, porque, bueno, no hay como tal un trabajo de relaciones internacionales, de internacionalista. Te tienes que enfocar en una área que a ti te llame la atención, no sé, de derecho consular, derechos humanos, derecho diplomático, derecho ambiental, no sé. Te tienes que enfocar en alguna de todas las ramas que tiene RI y especializarte. Sí o sí, una especialización también te va a abrir las puertas.
Entonces ten en cuenta eso, ten en cuenta todos los puntos que mencioné, pero sobre todo tus habilidades blandas y también disfrutar la carrera. Que una vez que empiezas a disfrutar la carrera, el tiempo se te va y estás a unos meses de graduarte y vas a extrañar a tus compañeros, todos los momentos que pases ahí en la universidad, y solamente verás que la graduación está a la vuelta de la esquina, la foto está a la vuelta de la esquina y nada, toca disfrutar estos últimos meses. Espero que para los jóvenes que quieran estudiar relaciones internacionales, que los disfruten, que vean lo hermoso que es estar analizando todos los acontecimientos internacionales que pasen, también nacionales, de cómo se va moviendo el mundo, qué oportunidades hay de crecimiento, qué oportunidades para ti también de analizar algo y decir, ¿sabes qué? Aquí está un modelo de negocio, porque hay tal tendencia, hay tal política, tenemos esto a favor, esto en contra, no lo sé. Pero creo que es algo que por lo menos las RI tienen que, bueno, están teniendo un auge bastante grande, bastante inmenso. Es una disciplina joven, más joven que el derecho. Creo que fácilmente llevará como más de 200 años. Derecho obviamente lleva muchísimo tiempo más. Y es algo que pues se está desarrollando, que se está pidiendo más. Y no sé cómo vaya a afectar con la inteligencia artificial. Hay por ahí algunas cositas sobre los negociadores de inteligencia artificial que también se pueden analizar, las problemáticas que se pueden solucionar con inteligencia artificial. Entonces realmente los de RI ahorita tenemos como que esta capacidad de análisis de las nuevas cosas que están surgiendo y de los problemas. Entonces mi mensaje final es de que si planeas estudiar relaciones internacionales, nuevamente reitero, tengan en cuenta todos los puntos mencionados y también que pues es estar en constante actualización, porque el mundo no para, la tecnología no para y los problemas surgen, se solucionan o no se solucionan. Y vaya, ahorita hay un problemón con el cambio climático, un buen de cosas por analizar, buscar opciones, soluciones, muchas cosas que hacer. Así que poco más que decir, espero que les haya ayudado este video y que estudien relaciones internacionales, y si no, pues no hay ningún problema. Nos vemos en el siguiente video. Bye.